Bienvenidos amigos, esto es Todas las Voces. Bueno, según las cifras alcanzadas por la Dirección Regional de Salud para el día de ayer, teníamos 403 casos positivos. Sobre esto vamos a abundar más adelante. Lo cierto es que a estas alturas todo el mundo empieza a hablar de la normalidad. ¿Cómo vamos a ir normalizándonos cada vez más? La verdad es que al transcurso de los días toda la situación ha ido relajándose, los establecimientos, si no han abierto sus puertas de par en par, tienen entreabiertas y podemos decir que otras actividades prácticamente están normales. La verdad es que al transcurso de los días, de las semanas, de los meses, todos hemos hecho el esfuerzo que el Perú necesitaba, que el mundo, la humanidad necesitaba. Y normalmente las actividades aquellas que se desarrollaban se cerraron, muchos han perdido sus trabajos, sus ingresos, y esto es una realidad que cada vez nos pone en jaque. Y al ponernos en jaque, nos hemos encontrado ante situaciones distintas. Muchas veces ha pesado el hambre que la propia enfermedad, porque si tenemos la enfermedad, igual al raciocinio de todos no nos agarraría por igual a todos, pero el hambre sí, y sobre todo tendrían como principal víctima a nuestros hijos, y entonces la situación ha tendido a relajarse. Pero no solamente eso, sino también la fragilidad de nuestras instituciones, de la capacidad de autoridad que puedan tenerse desde los distintos niveles de gestión de gobierno. Y entonces, en muchos de los casos, el papel y la responsabilidad cumplida por las Fuerzas Armadas, cumplida por la Policía Nacional, igual se han visto rebasadas en muchos de sus aspectos. Esto nos lleva a una situación como la que estamos viviendo. Pero la otra cara de todo esto es aquella crisis que hemos tenido en todo el sistema de salud, pero también una crisis que nos muestra la profunda fragilidad social, la profunda fragilidad en el tema de salud, en el tema de educación. Más le hemos puesto la fuerza, el presupuesto a todo lo que significaba fierro y cemento, y eso es una cosa evidente, pero el desarrollo de las personas, el desarrollo humano, ha sido un aspecto señalado en segundo o tercer plano, y por tanto ahora es el momento de poder volver a ver cuál es la situación que tenemos que ir pensando hacia el futuro. Y cuando hablamos de normalidad no quiere decir que todo tiene que regresar a la misma situación anterior, no, sino por el contrario. Ir normalizando quiere decir que tengamos la mayor libertad ahora para pensar qué cosa es lo que vamos a hacer en el futuro, porque la situación que tenemos ahora no puede mantenerse en las mismas condiciones. Y esto no solamente es una reflexión que se hace en el Perú, en Latinoamérica, sino se hace en el mundo en general. Los grandes avances de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento virtual, nos pone no en la condición de poder enfrentar situaciones como estas, sino en una profunda fragilidad. Y este es un tema profundo que tiene que cambiar nuestra manera de ver y hacer las cosas y de disponernos de otra manera. Este es un reto fundamental para todos nosotros. Y ahora, según el presidente de la República, y esto es un tema que lo vamos a analizar, y habríamos llegado a la curva y estaríamos por abrirnos una meseta, pero una meseta que tiene que tener en las autoridades y tiene que tener en los ciudadanos la posibilidad de mantenerlos y conservarlos, porque si no, la historia puede ser otra. Los chilenos están hablando ahora de una historia distinta. Y aquello que podría ser una imaginación de declarar en cuarentena completa Santiago, por ejemplo, la tiene. Pero lo tiene de manera diferente respecto a las otras regiones de ese país. Así como tenemos que ir seguramente viendo las distintas particularidades en el caso
de nosotros. El presidente de la República ha señalado con optimismo que hemos llegado prácticamente a coronar. Bueno, eso esperamos, eso es la disposición de todos nosotros, pero también ha enfatizado los grandes errores que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y se está poniendo énfasis en determinados aspectos. Y esto es lo que queremos mostrarles ahora, desde el mensaje del presidente de la República. Vamos a verlo. Han pasado del sábado al miércoles varios días y ayer seguramente por los días que habíamos dejado de presentarnos ante la población a través de esta conferencia que normalmente la damos alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, parece que el efecto del distanciamiento ya generó alguna información falsa, hasta ya nos habían enfermado, ¿no? Que estábamos internados en una clínica, ¿no? Te lleva a una situación de pesimismo en la población, ¿no? Entonces se decae el ánimo por una información que no es real, por una información que no tiene sustento en base a la verdad. Y cuando hay pesimismo, te quita a la población este estado de ánimo que es necesario para tener las defensas altas, como se llama incluso en las Fuerzas Armadas, en la policía. En esta etapa final que tenemos que todos colaborar, tenemos que incidir en los puntos más críticos, ¿no? Y lo dijimos cuando ampliamos el estado de emergencia. Hay 3 puntos críticos que debemos trabajarlos de mejor manera en nuestro barrio, en nuestra organización, en nuestro distrito, en nuestra región, en el país, ¿no? Dijimos, son los sitios donde se concentra y se aglomera la gente, ¿no? Que son el transporte urbano, ¿no? Tanto desde los paraderos, donde ahí se aglomera la gente, pero también dentro de los buses, también ahí está aglomerada la gente, sin respetar la distancia mínima requerida. Otro sitio son, dado que estamos repartiendo los bonos a los cuales nos hemos comprometido con más de 6.800.000 hogares en el Perú, también en los bancos, ¿no? Entonces ahí también tenemos que hacer y usar mecanismos para mejorar la distribución, las transferencias de los recursos económicos de apoyo a estas familias, pero sin generar las aglomeraciones que veíamos. Y el otro son los mercados, ¿no? Entonces, en la medida que ataquemos esos 3 puntos que son de alto contagio, vamos a lograr que esta etapa final, y que estamos ya dentro de ese margen de 1, este esfuerzo final que lo estamos haciendo y día a día, ¿no? O sea, con perseverancia. Ahí vemos a las Fuerzas Armadas ahí lideradas por el Ministro de Defensa, ¿no? Vemos a la Policía Nacional liderado por el Ministro del Interior, haciendo operativos en mercados, en el transporte urbano y ordenando el sistema financiero. Estamos absolutamente seguros y convencidos que se va a lograr bajar esta etapa final de este esfuerzo que todos estamos realizando. Como ya indican los análisis hechos por nosotros dentro del gobierno, pero también por investigadores privados, independientes, de aquí del Perú como de diferentes gremios científicos en el mundo, ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. Podemos apreciar que de esos 76.000 con el virus, 6.979 están hospitalizados, y de los cuales requieren asistencia de ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos, 806 pacientes. Cuando se dio el primer caso teníamos tan solo 100 camas UCI. Cuando ya dimos el estado de emergencia, buscamos en los diferentes hospitales y llegamos a tener una disponibilidad de 276 camas UCI. Hoy tenemos 1.002 camas UCI y queremos que en un plazo corto
aumentemos en 232 camas UCI adicionales para llegar a 1.234 en las próximas semanas. Ahí siempre tenemos que decir claramente, hay algunas regiones donde la disponibilidad es de una o ninguna, ¿no? El caso específico de Lambayeque, de Piura, prácticamente ya no tienen camas UCI, que cuando se dio esta disposición de estado de emergencia, se mantuvieron abiertos los hospitales, pero los centros de salud que están en las diferentes ciudades y regiones del Perú se cerraron. Y el personal de salud, con médicos, con enfermeras, con personal asistencial, se retiraron a sus domicilios. Entonces, cuando alguien sentía los síntomas y era verificado que era positivo de COVID-19, iba directamente al hospital. Cuando hemos visto que gran parte de los pacientes que van al hospital es suficiente con una atención en el primer nivel, en el centro de salud, con una atención que en un primer estadio de la enfermedad puede atenuar los síntomas y puede lograr que esta enfermedad no se agrave. Seguramente cuando termine la situación de emergencia se van a hacer sin número de evaluaciones y en muchos de los casos incluso enjuiciamientos con toda seguridad desde escenarios, desde espacios como el Congreso de la República. Y se ha señalado con claridad que se tenía y que se tiene espacios vulnerables de contagio, que son en el caso de Lima los transportes, los mercados y que también los bancos, pero no se necesitaba realmente que pase 60 días para darnos cuenta de una realidad de este tipo. Y en el caso de Ayacucho podríamos adicionar uno más. Ciertamente no tenemos los transportes, pero sí tenemos los portales de la Plaza Mayor, que hasta ahora no entendemos por qué las autoridades persisten y persisten en que los ciudadanos terminen atosigados en los portales y no tienen la posibilidad ni siquiera de utilizar las aceras de la Plaza Mayor. Y eso hasta ahora no tiene realmente explicación. Pero por otro lado, hay el tema manifestado por el presidente de la República que por supuesto nos alegra a todo el mundo. El tema de que hemos alcanzado ya el ascenso completo y ya estamos próximos de por lo menos tener una situación donde no subamos, sino por lo menos nos mantengamos en una especie de meseta. Eso, sin embargo, ha despertado distintas opiniones y más adelante los vamos a ver porque los indicadores no son precisamente tales. Los casos positivos que se van mostrando son cada vez mayores. Además, hay que tener en cuenta que la situación de mortalidad igual se está dando cuenta de manera clara y el presidente de la República lo ha reconocido. Ciertamente hay camas UCI disponibles, pero hay algunas regiones donde ya no los tienen. Y esa es una evidencia real. Pero igual hay una constatación. No sabemos si flagrante o no. Cuando inició este proceso, se dispuso el cierre de los centros de salud y ahora se está disponiendo que esos centros de salud se reabran. ¿Qué quiere decir? Hay mucho que analizar en este tema. Para muchos sería decir que aquellos que están, por ejemplo, en Uchurajay se queden en su puesto de salud y en la medida en que estén ya muy graves sean trasladados cuando probablemente no haya nada que hacer. Esa es la situación. Temas que en realidad la tenemos que analizar con profundidad y hay que decir, en muchos de los casos nos han agarrado prácticamente sin ninguna planificación y muchos se ha ido haciendo en el camino. Ahora en Ayacucho, el gobernador Carlos Rúa igualmente en una conferencia ha ofrecido sus puntos de vista, los avances, la situación en la que estamos. Y esto es lo que queremos mostrarles a ustedes. Vamos a verlo.
Ya una cantidad de pruebas que hemos realizado, estamos arribando a 4.734 muestras, de las cuales hemos tenido una información de que al día de hoy tenemos un promedio de 303 confirmados, es decir, 303 personas que tienen pues el virus. Sin embargo, debemos analizar también que tenemos pacientes recuperados, un promedio de 63 pacientes han salido de esta pandemia. La cantidad de muertos que hemos tenido con esta pandemia en Ayacucho al menos es algo reducido, a comparación de otras regiones que un solo día, como el caso de Ucayali, pues ha habido una muerte de 45 personas en un solo día. No necesitamos que nuestro paciente llegue todavía al hospital regional, sino controlemos en esos establecimientos. Esa es la nueva disposición que estamos dando a nivel de la red de salud de la región Ayacucho, porque si nosotros vamos a esperar la prueba rápida, vamos a tener que detectar, lamentablemente la pandemia nos va a ganar. Entonces se está manejando este protocolo, si bien es cierto ya salió una resolución ministerial como una forma de poder autorizar. Sin embargo, tenemos especialistas que en nuestra región también están analizando y reorientando la forma como tenemos que medicar a nuestros pacientes que están en la región Ayacucho. Paulatinamente vamos haciendo hasta funcionar tal como hicimos también con el hospital regional de Canán, porque no ha sido pues todo al inicio. Yo creo que ahora también en nuestro hospital de emergencia vamos a empezar a hacer funcionar este ambiente para atender a nuestros pacientes de COVID. Sin embargo, con una contingencia de que estos espacios, tanto el hospital nuevo y también este hospital de emergencia, si nosotros atendemos en los hospitales o en todo caso en los centros de salud con una atención temprana, nuestros pacientes no van a llegar a estos establecimientos. Tenemos muchos maestros de la desinformación. En de la emergencia hay muchos que quieren aprovechar para desinformar las acciones que venimos haciendo. Y nosotros desde acá invocamos de que en esta oportunidad el único enemigo es la pandemia, es el virus. En ese sentido tenemos que enfocarnos directamente a hacer un cerco epidemiológico. Debo manifestar también que nosotros hemos hecho nuestro plan de reforzamiento de COVID en el mes de marzo, hemos hecho nuestro plan y lo hemos presentado a MINSA, porque hay varios que desinforman diciendo que no tienen plan, que bueno, hay un plan, se está haciendo el plan. Y el plan es para actualizar, para mejorar, por lo cual quiero agradecer a todas las autoridades de los diversos niveles de la región, ya sean policiales, militares, civiles, porque en realidad este trabajo es prácticamente de todo un conjunto de personas que lo estamos afrontando. El diagnóstico precoz, el diagnóstico precoz, y la otra parte del diagnóstico precoz es el tratamiento precoz. En esos dos pilares vamos a basar este segundo tiempo de la estrategia por una sencilla razón. Hemos visto, hemos analizado y también hemos recibido las últimas resoluciones ministeriales en donde nos dicen lo básico. Nos dicen lo básico de que justamente, lamentablemente, por la demora de la prueba molecular, por la demora de la entrega del resultado de la prueba serológica, hemos retrasado el diagnóstico y el tratamiento inicial a estas personas. Se está viendo la forma de gestionar más pruebas rápidas. El día de hoy el equipo del Ministerio de Salud ha referido que ha llegado a suelo peruano 400.000 pruebas rápidas. No obstante, esto tiene que pasar por una prueba de calidad a través del Instituto Nacional de Salud. En los días siguientes se va a hacer esta distribución a nivel de las redes de salud y vamos a poder destrabar estos cuellos de botella de manera rápida. Cualquier ciudadano que tenga justamente síntomas respiratorios, una IRA como lo denominan, eventualmente se va a considerar como si fuera una persona que tenga la enfermedad de COVID. Entonces, para eso de ahí, la normativa que nos da el Ministerio de Salud nos da todas las capacidades para dar el tratamiento farmacológico detectando con el diagnóstico clínico. De las 12 camas que se tienen mapeados en la unidad de cuidados intensivos UCI, al momento tenemos disponible 10. No obstante, las acciones que claramente el señor gobernador viene refiriendo es que, iniciado el hospital de contingencia en la avenida Independencia, se pretende complementar con 12 camas en UCI y alcanzar paulatinamente 100 camas para hospitalización. Bueno, anuncios importantes que se han hecho, que desde el día de mañana
empieza a funcionar, ciertamente no en toda su capacidad, sino poco a poco el nuevo hospital COVID en el antiguo local Mariscal Llerena. Pero por otro lado hay algunos temas preocupantes. El especialista de la DIRESA señala que cualquier caso de ira, porque estamos en una época en que vamos a tener todos seguramente gripe de distinta dimensión, va a ser considerado y tratado como COVID de manera preventiva. Vale decir que estamos potencialmente casi ya ensayándonos en este tema. Pero por otro lado hay diagnóstico precoz, tratamiento precoz. ¿Esto podría ser una novedad o es una actividad que cualquier médico lo tendría que hacer en cualquier momento y en cualquier circunstancia? Porque la enfermedad no se trata cuando ya está avanzado, sino sobre todo de manera preventiva. Y cuando ya se tiene signos, hay que ir interviniendo para que el tema o para que la problemática, para que la enfermedad no llegue a crecer mucho más y se convierta en irreversible. Vale decir que esto no tendría que ser un descubrimiento, por lo menos en este tiempo. Bueno, las cifras de la DIRESA no son de hoy, en otras ocasiones sí se presentaba precisamente los domingos a las 4 de la tarde, pero tenemos las cifras de ayer y esto es lo que queremos mostrarles a ustedes. Tenemos un total de 5.188 casos que han sido muestreados, de los cuales podemos decir que se tiene en Huanta 21 casos, en La Mar tenemos 2 casos, en Huamanga 321 casos, en Cangallo 3, Vilcashuamán 2, Sucre 1, Víctor Fajardo 6, Lucanas 29 y Parinacochas 18. Tenemos 2 provincias, Paucar del Sarazara y Huancazancos, que aún hasta ahora se encuentran invictos. Pero también hay la participación o la presencia ya de distritos. Y uno que ha llamado la atención es el caso de Ajomarca, donde la población se ha puesto de pie. Y se tiene la información de que en los últimos días han ingresado, por ejemplo, un total de 6 familias. 6 familias que todos han pasado por la prueba rápida, pero no han llevado a cabo la cuarentena. La población en el lugar les ha asignado inclusive un lugar para este efecto, pero que en realidad no ha sido cumplida. Las autoridades no han asumido la responsabilidad debida y por tanto estamos ante casos de esta naturaleza. Vale decir que hay preocupación y hay que ponerle mayor atención, sobre todo en las municipalidades distritales, provinciales, para ir viendo estos casos. Y está cada vez más comprobado, en los distritos, en las provincias, donde llega coronavirus, no es por otra cosa, sino la presencia de gente extraña que viene desde los lugares donde ya se tiene una presencia generalizada. Esto tiene que tener un tratamiento debido, porque si no, podemos tener una pandemia que crece y si crece, sobre todo en comunidades rurales, las consecuencias podrían ser muchísimo mayores. Vale decir, 400 casos al día de ayer en Ayacucho. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar con Víctor Belleza, que nos va a alcanzar un reporte completo de las cosas que se han producido esta semana, desde un análisis mundial, nacional y regional, que lo vamos a conocer rápidamente en todas las voces. Regresamos con esto.
con tu tarjeta débito Visa de Caja Ica podrás ganar la devolución de tu compra por un monto de hasta 100 soles. Sé uno de los 40 ganadores mensuales. Ya sabes, a más compras, más oportunidades de ganar. Úsala para hacer tus compras. Tarjeta débito Visa de tu Caja Ica. Más la usas, más beneficios tendrás. Ahorra tu tiempo pagando tu mensualidad de Cablevisión en los agentes Casnet. Solo debes dar el código de Cablevisión 190598 más tu número de DNI. Ubica los agentes Casnet en bodegas, boticas, panaderías, ferreterías o locutorios. Ya lo sabes. Ahora puedes pagar tu servicio de Cablevisión en los agentes Casnet. Cablevisión, el servicio de cable para todos. Coronavirus, pero soy un chispe más arikushan. Ichaqa amayasinchitaqa manchakusunchu. Aswan allinta umachakuspa allinta amachakusun. Makikita unaychata habunchawan unuchawan allinta makchikunayki. Mana makchisqa makiwanqa ama punin ñawiykita, senqaykita, simiykita llaminkichu. Allin pichasqa, allin makchisqa imaymanapas wasiykipi kanan. Hinallataq pakakuspa ujunki, achiyunki. Chaynachata, allinta mihusunchis, qhali mihunakunata. Astawan qulla wawachakunata, kuraq taytamamakunata amachasun. Noqa wasillaypi qhipakusaq, qampas turay, ñañay wasillaykipi qhipakuy. Chaynata coronavirusman churapakusun. Lo que vamos a ver ahora es qué hemos tenido aquí en Ayacucho, cómo las cosas se han ido, como habíamos previsto, aflojando cada vez mucho más. Bueno, el gobierno ha dispuesto la cuarentena. El gobierno ha dicho que cada uno de nosotros todavía tenemos que mantenernos en nuestras casas. Y si alguien sale, tiene que ser uno por familia. Y eso,
cuando la necesidad sea imprescindible. Pero lo cierto es que la realidad ha sido otra. Otra que nos hace ver que la situación cada vez es irreversible, situación que seguramente la vamos a tener en el transcurso de la semana. Pero igualmente se han dado algunas novedades, ciudadanos que desarrollan iniciativas para limpiar sus calles, pero por otro lado también mercados que empiezan a poner las consideraciones del caso para que el virus no nos pueda tocar. Esa y otras novedades les vamos a contar aquí como facetas de la semana que pasó. Vamos a ver. De adquisiciones, bueno, no funciona pues, como no funciona el tema de la caja, ¿cómo le vas a dar a los municipios, a cada municipio que se encargue de comprar? No es solo un riesgo, más allá de ese argumento es un tema razonable. Si tú sales a comprar, para abastecer 1.800 distritos, lo que tienes, o 1.800 triciclo, para que justamente desarrolle este paseo. De primera mano de que la medida que se está tomando sí es una medida opcional, ¿no? Como decía la señora Coronita, al ser una medida opcional es importante que nosotros tengamos en cuenta el hablar con nuestros hijos, la viabilidad. Sé que no es natural de que ellos están seguros. Ahora que existe la posibilidad de poder salir, tenemos que seguir brindándoles la misma seguridad y por eso sugiero. Ellos... Correcto. Por eso, Johanna, imagínate. Todos nosotros hemos entrado en un proceso de adaptación. Cuando nosotros hemos sabido que lo que hacer en la calle, papás. Esta acción colectiva que ustedes mismos están realizando. Si vemos en Lima y en otras ciudades que el contagio en mercados es del 50, 70%, en Neri García ha sido del 5 o 6%. Es un resultado que estamos viendo. Pero no podemos quedarnos tranquilos. Por eso se ha cerrado, se han establecido los parámetros según las normas nacionales y Neri se ha reinventado. Tiene sus viniles de separación, mascarillas, una serie de protocolos que hay que seguir monitoreando. Pero no solo es Neri el único mercado, tenemos otros mercados. 12 de abril, Mercado Central, Santa Clara, Playa Grau, Magdalena, Covadonga y otros. Cada uno de los mercados debe cumplir esos parámetros.
En efecto, la población lo está viendo de una manera muy estratégica para que puedan realizar sus compras. Se está haciendo estos mercados itinerantes en forma descentralizada. El día de hoy estamos acá en el Cercado San Juan Bautista, en Tinajeras, en Lipana, y así cada semana se va a ir descentralizando y llegando a más lugares. Se está teniendo en cuenta todas las medidas preventivas desde el ingreso, con el lavado de mano adecuado, con el distanciamiento, los lugares están marcados, igual a las personas que están vendiendo están con su mascarilla, con sus guantes. ¿Qué cosa más ya estás grabando? En segundo lugar, el dirigente del mercado. Esos que no pueden. Entonces ya, toma por decisión de designar a una persona. Aquí, ven. Ya entonces hay que... Wilder, amigos, el pueblo está contigo. Wilder, amigo, el pueblo está contigo. Wilder, amigo, el pueblo está contigo. Gracias, por favor, hay que desplazarnos, no hay ningún tipo de, como vuelvo a recalcar, las instancias correspondientes se encargarán a verificar los bienes del Palacio Municipal. Ha sido forzado por personas que no tienen que ver nada, y como vuelvo a recalcar, yo voy a tomar las acciones correspondientes. El señor presidente de defensa, conjuntamente con un grupo político y los regidores que ustedes conocen, están de una u otra forma trabajando ya en campaña política. Eso es muy equivocado. Oye, señora. Ahora está coludido también de conocer. Y estamos hablando de más de 200 personas vulnerables, estamos hablando de más de 100 personas con licencia y específicamente del grupo de médicos son más de 30 que han pedido su licencia y esto está registrado en el Inforrus, que es un sistema que se maneja a nivel de la Dirección Regional de Salud. Nosotros pedimos que se garantice la vida y la integridad al personal, que no se le ponga en riesgo. Queremos que se garantice el equipo de protección personal suficiente para todos. Ese es el pedido, la exigencia, que vamos a hacerlo en todos los espacios. Necesitamos que los enfermeros sean contratados dignamente y que se respeten los contratos con las mejores condiciones laborales. No queremos más contratos por servicios no personales porque se vulneran derechos. En el servicio de obstetrizas estamos trabajando con solamente el 60% bueno, aquí nos de encontramos los profesionales, en lo que es tanto obstetras como personal técnico, lo cual no permite cubrir todo el requerimiento de la población ayacuchana. Estamos hablando no solamente del tema de los embarazos, de los partos y de las puérperas, sino además también del tema de planificación familiar. Definitivamente no hay la cantidad suficiente. Y es que en el mercado mismo no hay, está escaso y está muy caro. Entonces, nosotros... Ese es un riesgo, ¿no? El día de hoy hemos acordado hacer las gestiones para que se prevea esto, porque si empieza el hospital COVID empieza a funcionar, no vamos a tener el equipamiento necesario. Entonces se mandará a confeccionar ropas a nivel nacional, se tendrá que utilizar ropas que tienen que esterilizarse. Veremos qué hay que hacer, pero no podemos quedarnos lamentándonos porque no existe la cantidad suficiente en el mercado. Bueno, tenemos muchas novedades, facetas en las que la situación tiende a normalizarse. Más allá de cualquier situación hay que ser claros y firmes. Eso quiere decir
que necesitamos, tanto las autoridades como los ciudadanos, tomar las precauciones del caso, sobre todo la distancia física entre las personas. Eso resulta ser fundamental. Pero por otro lado hay que tomar algunos casos evidentes. Los municipios parecen empezar a tocar techo, sobre todo la gestión de sus alcaldes. Termina la cuarentena y es probable que haya un sacudón a nivel de las municipalidades. Ahora, las licencias en el sector salud, se ha señalado que son 200 en general, pero también son 100 entre el personal que está ahí atendiendo de manera permanente. Bueno, es normal que quienes estén, por ejemplo, en el ejército en estado de guerra quisieran irse a sus casas, pero es la firmeza, la convicción y sobre todo la formación para asumir determinadas responsabilidades. Todo el mundo está en su derecho, pero que necesitamos que aquellos que siguen al frente lo hagan con toda la firmeza, con toda la voluntad, con toda la convicción, porque en ellos está lo principal de nuestra defensa. Y por otro lado, se ha señalado que Ayacucho sigue en los últimos lugares en ejecución presupuestal de aquel fondo destinado para la atención de COVID. Se ha señalado al respecto que esa asignación externa no es grande, sino son solo 2 millones, y que efectivamente no se pueden hacer esos gastos porque están comprometidos para gastos sobre todo en remuneraciones. Bueno, habrá que ir más al detalle de esto, pero ese es el informe que se ha alcanzado. Ahora sí, estamos con Víctor Belleza para que nos alcance información sobre cómo ha sido el comportamiento de esta gran enfermedad en el mundo, en el Perú y de manera particular en Ayacucho. Víctor, buenas noches. Estamos nuevamente con Carlos, un gusto estar en tu programa. Un saludo a toda tu audiencia. ¿Algo está pasando con el micro? ¿Que no te escuchamos? Sí, yo... buenas noches, Carlos. No sé si me escuchan bien ahora. No, está bien. Okay. Ya, buenas noches, Carlos. Un saludo a toda tu audiencia en este día. Ok. A ver, vamos a... ¿Qué quiere decir ese cuadro? Bueno. Este cuadro lo que refleja es que, paradójicamente, al anuncio que hizo el presidente esta semana, el día 13 de mayo, de que habíamos ingresado a una meseta y que íbamos a permanecer en esa meseta por un largo tiempo, pero lo hace justo el día en que se rompen 2 récords. El récord de mayor cantidad de casos confirmados diarios de COVID-19 y el récord de mayor número de fallecimientos, ¿no? Y a los días siguientes nuevamente se vuelve a romper este récord. Lo que observamos en la curva verde es el número de casos de fallecidos, que para el día de antes de ayer nuevamente tuvo un pico, y en el caso de los fallecidos que hemos vuelto a tener otro pico hacia el día viernes, ¿no? Entonces esto de alguna manera parece un mensaje contradictorio, en el sentido de que las cifras de alguna manera no revelan de que estamos ingresando a una etapa donde se empiezan a estabilizar los casos y lo que todos esperamos, ¿no? Que esta pandemia empiece a frenarse, ¿no? Bueno, ahí también tenemos un siguiente cuadro que es, vamos a pedirte que nos informes. ¿Qué quiere decir esto? Ya, bueno, me gustaría que pasen después. Hay otro cuadro de unas gráficas y unas curvas, pero lo que significa esto es que, yendo en la misma lógica del anuncio,
El Perú acaba de ingresar en el ranking de los países con mayores casos confirmados de COVID-19, ¿no? Se ubica actualmente en el puesto 12º, ya superamos a China en número de casos totales confirmados por COVID-19 y en realidad estamos todavía en un periodo de crecimiento importante y que esto hay que tenerlo en cuenta para seguir manteniendo todas las previsiones del caso que requiere de parte de la población, ¿no? Claro, pero mientras esto ocurre con el Perú, ¿qué cosa pasa con todos los países latinoamericanos? Ingresamos en el bloque de las ligas mayores, pero los países latinoamericanos que en realidad debiéramos de encontrar por lo menos un comportamiento similar, ¿qué cosa es lo que está pasando ahí? Bueno, tenemos el caso de Brasil, que está ocupando el puesto 4º, ¿no? Con 233.000 casos. Está también dentro de este grupo incorporados, para hablar de países sudamericanos, México con 47.000 casos, Chile con 41.000 casos, Ecuador con 32.000 casos, ¿no? Lo que está pasando, bueno, en el caso de Brasil, se entiende porque Brasil prácticamente ha tomado una postura negacionista, ¿no? De parte del presidente de Brasil. Y en el caso, bueno, de Perú, a pesar de los esfuerzos que se han realizado del Ejecutivo, no vemos que los resultados hayan sido como se esperaba, ¿no? México, que también es otro país que al inicio no le daba mucha importancia a la pandemia, también está dentro de este ranking, y lo mismo que Chile, que ha tenido un rebrote en los últimos, en las últimas semanas, ¿no? Me gustaría que muestren ese cuadro porque es importante verlo, ¿no? Vamos a ir, este es el otro cuadro que queremos. Ese es el cuadro que quería. Aquí lo que observamos es el gráfico de Perú, que está en rojo, y en morado el gráfico de Chile, ¿no? Ahí están las dos curvas. En realidad, cuando se plantea el tema de la meseta, es más visual en el caso de Chile, ¿no? Que llega un punto en donde los casos parecen estabilizarse por un periodo relativamente largo de tiempo, pero en el caso chileno, como sabemos, hace más de una semana que empezó a levantar las medidas de confinamiento, ¿no? Y lo que hemos observado es que ha tenido una nueva levantada de los casos, ¿no? En Perú todavía no se observa que estemos propiamente en una meseta, pero algo de alguna manera se podría decir que sí, ¿no? Aunque tenemos casos de crecimiento diario, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que nos queda una semana de cuarentena o de confinamiento obligatorio, y en la medida que se vayan liberando el tema de los trabajos, de los empleos que ya van a ser liberados en estos días, probablemente hay que ir observando para ver que no tengamos una nueva crecida, como ha pasado con el caso de Chile, ¿no? Claro, y bueno, y se espera que la tendencia por lo menos sea mantener esa curva que en realidad no está subiendo, sino está tratando de alcanzar una meseta. Bueno, el siguiente cuadro que te vamos a mostrar, ¿qué quiere decirnos? Bueno, este es en el caso de Ayacucho, ¿no? Se ha marcado en las últimas 6 semanas el crecimiento que ha tenido en el caso de Ayacucho. Como decíamos o dialogábamos la semana pasada, cada semana prácticamente iba duplicando el número de casos, pero en esta semana ha habido como un relativo retroceso, ¿no? No tenemos los datos del día de hoy exactamente, no esto es lo que ha sido publicado hasta el día de ayer de manera oficial, pero como que se ha mantenido un poquito, o se ha vuelto un poco más lento esta tasa de duplicación, ¿no? Probablemente en estos días, el martes, o dependiendo, digamos, de cómo vayan reportando, veremos si es que la duplicación semanal que teníamos ha ido de alguna u otra manera volviéndose un poco más lenta o extendiéndose, ¿no? Ya no para hablar de duplicación cada 7 días, sino de repente cada 8, cada 9, ¿no? Esto es bueno, y yo creo que hay que reconocer sobre todo, bueno, los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno, pero sobre todo
de la población, porque en realidad para el comportamiento o para ver cómo se mueve esta pandemia, mucho depende del comportamiento de la población, ¿no? En la medida que la población tome más en cuenta las medidas de precaución, vamos a ir viendo una evolución más favorable de la pandemia para Ayacucho. Bueno, sí, y hay un caso hasta el día viernes, el Ministerio de Salud aún seguía considerando que Ayacucho tenía 0 muertos. Recién para el día de ayer se consigna que son 3 los muertos, pero el registro que ya tiene la DIRES acá son 5 muertos. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Como le explicaba la semana pasada, lo que está reportando la sala situacional son casos confirmados. Y tal como la DIRESA había señalado, los primeros 3 casos no han sido casos confirmados, sino casos sospechosos. La norma técnica señala que los casos sospechosos también deben ser registrados y reportados, pero como la sala situacional solamente está reportando los casos confirmados, no lo había tomado en cuenta. Pero aparentemente pareciera de que en estos últimos días sí lo habría incorporado, digamos, como un caso reportado, ¿no? Bueno, así estamos, tenemos todavía un cuadro por ahí. Sí. Esto es de los casos, del número de muestras, de los casos confirmados a nivel de cada uno de los departamentos y los casos de fallecidos, ¿no? Esto de acá, bueno, lo que uno tendría que llamar la atención en cada uno de estos bloques, podemos volver al cuadro, ya. Es que en Ayacucho tenemos una tasa de muestras por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes, que es bastante baja. Yo creo que se tiene que hacer desde el gobierno regional, desde la DIRESA, todos los esfuerzos para que el MINSA pueda dotar de una mayor cantidad de muestras, porque esto nos va a servir para reflejar una situación mucho más real de lo que estamos viviendo en la región, ¿no? En realidad, muchas veces el número de casos viene determinado por la cantidad de muestras que se aplica, ¿no? Lo que nos permite tener una mayor tasa de muestras por 100.000 habitantes es tener un mejor conocimiento de lo que está pasando en la región. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, Ayacucho está entre las regiones que tienen menor tasa de muestras por 100.000 habitantes, y esto tiene que revertirse. El gobierno nacional o el ejecutivo tiene que replantear su política de distribución de muestras, porque tiene que ser mucho más equitativo, ¿no? Y de lo contrario vamos a estar probablemente viendo subregistros, o mejor dicho, vamos a estar viendo cifras que no expresan la real dimensión de la problemática que tenemos en la región y en otras varias regiones que tienen, al igual que Ayacucho, un número bajo de muestras que aplica diariamente, ¿no? Claro, haciendo un seguimiento desde el momento en que se han empezado a hacer las pruebas rápidas y haciendo un promedio, se tendría más o menos como 150 pruebas por día. ¿Cuál sería lo óptimo que sería recomendable, por lo menos para estar no en los últimos lugares en esto, sino por lo menos en el promedio también? Ya, mira, es muy difícil hablar sobre óptimos, pero para que tengas una idea, Madre de Dios, que es una región pequeña como Ayacucho, tiene una tasa de más de 3.500 muestras por cada 100.000 habitantes, ¿no? Nosotros estamos entre las últimas regiones. Eso no nos ayuda en la medida de que no nos permite ver la real dimensión del problema. Si duplicáramos o triplicaríamos la tasa de muestras, probablemente descubriríamos que entre la población ayacuchana no estaríamos hablando de los 400 y tantos casos, sino probablemente de una mayor cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el caso del Perú, ¿no? En la medida que fue incrementando el número de muestras, porque somos uno de los países con mayor cantidad de muestras aplicadas,
somos el primero a nivel de América Latina, lo que ha hecho es evidenciar el problema que tenemos entre nosotros es mucho mayor de lo que imaginábamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se hagan las gestiones para que incrementemos de manera significativa el número de muestras que se toman en Ayacucho para tener una muestra mucho más real de lo que estamos pasando, y esto debe servir para que tanto la Comisión Multisectorial como el Comando COVID puedan ir ajustando los planes a un contexto mucho más realista, ¿no? Bueno, Víctor, muchas gracias y seguramente vamos a tener mayores novedades a la próxima semana. Gracias a ti, Carlos. Bueno, así es, tenemos esa información y lo particular es esta última que ha sido afirmado de que las pruebas no son las que pudiéramos tener, porque en algún momento sí asumimos un determinado liderazgo en la cantidad de pruebas, pero que esta no estaría en proporción por lo menos a la población que tenemos. Esto resulta importante para saber que no estemos a tientas, sino al contrario, saber ubicar dónde está el virus, cómo está el virus para poder cercarlo, porque si no, estamos haciendo el combate a esta pandemia como se hacía antes de Cristo, y eso es una realidad que necesitamos analizarlo a profundidad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar cuando hablemos de esta campaña de solidaridad puesta en marcha por la Cámara de Comercio, Canal 25, el Comité Cívico Bicentenario. Inmediatamente vamos a conversar con Magno Ortega, el expresidente del Frente de Defensa, para decirnos cuánto también es la responsabilidad de las organizaciones sociales para ver que este tema no nos termine involucrando a todos. Vamos a regresar con esto. Unidos venceremos la pandemia. La Cámara de Comercio de Ayacucho, Canal 25 y el Comité Cívico Bicentenario se unen para ayudar a los que menos tienen en estos momentos difíciles. Unidos venceremos la pandemia. Amigo empresario y personas de buena voluntad, los esperamos con víveres y alimentos no perecibles en el local de la Cámara de Comercio de Ayacucho, Girón San Martín, 432, desde este lunes 27 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tu apoyo es muy importante. Unidos venceremos la pandemia. La asociación ASOFRAI pone en conocimiento a la población que, conscientes de las necesidades en estos momentos de lucha contra el coronavirus, se está ofreciendo en venta las mascarillas Notex contra fluidos y virus de 80 gramos, medidas 17.5 por 9.5 centímetros, con las respectivas medidas sanitarias establecidas y autorizadas por el MINSA, al precio módico de $1 la unidad. Sí, $1 la unidad hasta agotar el stock. Pedidos al por mayor y menor al celular 940-7871-26. Mascarillas Notex. Hoy nos toca estar separados, porque la mejor manera de demostrar amor es la distancia. Hoy nos toca afrontar el momento más difícil de nuestra historia. Pero como en todo negocio, siempre hemos salido adelante. Quizá las calles hoy puedan estar paradas, pero nuestras ganas de crecer, nunca. Veamos la vida con optimismo y sin salir de casa,
salgamos adelante. Convencidos de que en todo problema siempre hay nuevas oportunidades. Hoy, en Caja Ica, te brindamos todo el apoyo que necesites, con créditos rápidos y flexibles pensados para este momento. Para emprender, para crecer, para salir adelante, separados por la distancia, unidos en el corazón. Caja Ica. Coronavirus, pero soy un chispe más arikushan. Ichaqa amayasinchitaqa manchakusunchu. Aswan allinta umachakuspa allinta amachakusun. Makikita unaychata habunchawan unuchawan allinta maqchikunaiki. Mana maqchisqa makiwanqa ama punin ñawiykita, senqaykita, simiykita llaminkichu. Allin pichasqa, allin maqchisqa imaymanapas wasiykipi kanan. Hinallataq pakakuspa ujunki, achiyunki. Chaynachata, allinta mihusunchis, qhali mihunakunata. Astawan qulla wawachakunata, kuraq taytamamakunata amachasun. Noqa wasillaypi qhipakusaq, qampas turay, ñañay wasillaykipi qhipakuy. Chaynata coronavirusman churapakusun. Y el tema de coronavirus no solamente tiene que ver con la pandemia que ataca a personas, hace que las personas se enfermen, muchos de ellos se encuentren en la muerte, sino también tiene otro componente. Y ese otro componente tiene que ver con la vida de las personas, con la alimentación de las personas. Lo cierto es que de todo este tiempo se han perdido fuentes de trabajo. Aquellos que tenían algo que hacer de manera diaria simplemente dejaron de trabajar. Y la consecuencia directa es cómo mantener la casa, cómo mantener la familia, cómo mantener a los niños, a los hijos. Y esto ha despertado distintos esfuerzos solidarios. Algunos que han tenido que decir, bueno, yo soy el que estoy apoyando, y muchos otros que han preferido decir, no lo digan. Pero lo cierto es que ese espíritu de solidaridad está presente, porque entre nosotros seguramente nos podemos ver, pero nadie sabe cuál es el drama, cuál es el gran problema que cada uno de nosotros lo estamos llevando en el fondo de nuestro ser. ¿Cómo estamos parando la olla? ¿De qué manera? En muchos de los casos, con la solidaridad de los vecinos. Y esto es lo que hemos podido encontrar. Gracias al Canal 25, la Cámara de Comercio, el Comité Cívico, hemos movido a algunos empresarios que han hecho posible que esto
vaya para adelante. Y esto es lo que hemos podido encontrar y este es el gesto que se ha desarrollado en cada lugar, sobre todo encontrándose la bandera blanca. Vamos a ver. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Ya, cuídate, cuídate. El Comité Cívico haciendo la entrega a las personas necesitadas de esta canasta o esta bolsa de apoyo a la gente con mayor vulnerabilidad. Seguimos con la campaña, juntos venceremos la pandemia. Cámara de Comercio, Comité Cívico al Bicentenario y Canal 25. Gracias por tomar la oportunidad también. Yo hasta de ancianos estoy mandando nada, afrontado volcas en cacos. Man es posible un papel tiene guagua y con abscay de mana ya está yo sitio. Yo va para causan cae en piscina con coche con highway con pailaman que ya causa ya con Nancy, ¿qué? Ahora ya no aquí. Aquí le hago entrega del apoyo Gracias. de todos los empresarios, se han puesto de acuerdo para hacerle llegar un granito de arena para todos ustedes, para que puedan soportar un poquito más tiempo siquiera. Claro, estaba trabajando, pero nos ha sacado del trabajo, nos ha hecho descansar. ¿Dónde estaba trabajando? En Nazareno. Ah, Sí. ya. ¿Y usted con quiénes vive? Yo vivo, mi esposo, mi suegra y mis 2 hijos. Ninguno de ellos trabaja. No, ninguno. ¿Tu esposo en qué estaba trabajando? Así, en obras. Y ahorita no está haciendo nada. No, o sea, la han hecho descansar también. Mis tías tengo en Quinoa, ella a veces me manda de allá. Y a veces, como yo no te alcanza eso también. Gracias más bien, Señor, por la presencia de acá. Que sea poco, pero ya siquiera par de días vamos a estar con esto, ¿no? Muchísimas De nada, gracias. señora. Por eso, ¿no? Gracias. Yo sola, mi hijo, nada, no tenemos. Desde el momento del 15 que se ha cerrado, yo no trabajo día y día, yo trabajo. ¿Qué cosa hacías? No tengo ni esposo, soy madre soltera. ¿Qué hacía antes usted, señora? Yo tengo puesto el terminal adentro, artesanía. He fracasado todo la bordado que hacía. Ya, mamá, un granito de arena para ti, Gracias, ojalá que puedas tener tranquilidad, vamos a tener esperanza, seguramente los empresarios van a seguir aportando para seguir llegando. Sí. Gracias, mamá. Ya os vi más bien. Gracias. ¿Ya? Este es de la Cámara de Comercio con unos amigos de Canal 25 y el Comité Cívico para que puedan atravesar esta pequeña. Es una pequeña apoyo. La foto en el aplicativo, ¿cuál está? En el aplicativo, ¿cuál es la foto? En el aplicativo. Ajá. Allá también. Si eso es de aquí, ya no. En el aplicativo, fíjate, corresponde esta. Eso no está, pero hay que ayudar porque eso no es. Hay 2, pero esa no es la bandera. Sí, esta de acá está la bandera. Esa casa. ¿Desde cuándo han puesto la bandera blanca? ¿Ah? Más o menos, ya 3 semanas. ¿Pero les han ayudado por eso? Sí, en una semana me salió, pero ahorita sí. Y después ya no. Hace ya 2 semanas. 2 semanas cuando hemos puesto, sí, aquí.
Seguimos con la campaña, juntos venceremos la pandemia. Cámara de Comercio, Comité Cívico al Bicentenario y Canal 25. Y también gracias a la hoja de ruta de nuestros amigos de Bandera Blanca. Hola. Gracias. ¿Cuántas familias viven acá? Dos familias. Dos familias. Llámale al otro, pues. Dale una. Al fondo vive otro, mira. Una pequeña ayuda de parte de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Estamos recogiendo para poder aguantar con fe, hermanos, a la Cámara de Comercio. Gracias, Para este papá. total, ¿ya? Gracias, papá. Ya, gracias. Ya. Gracias, muchas gracias, señor. Gracias, maestro. Gracias. Pucha, no se va a desarmar. Despacio nomás, suéltalo, ve. Vecina, señor, ¿tú puedes llegar atrás a su casa? ¿Por ahí? Ya, mira. Gracias. Si vives o conoces casos de violencia contra las mujeres, pide ayuda y llama a la línea 100. Recuerda mantener la distancia social y la... Bueno, ahí está, la solidaridad, las empresas que siempre acuden a este tipo de cosas. Necesitamos estrechar la mano, no todos estamos en las mismas condiciones. Seguramente podríamos decir que unos más y otros menos, todos llevamos la misma dificultad, pero algunos llevan muchísimo más que otros. Y entonces compartir quiere decir que aquello que también nos falta, podemos compartir con otros, no aquello que precisamente nos sobra, aunque mucha gente seguramente podría hacer con aquello que de alguna manera tiene para poder compartir con los demás. Y como les hemos anunciado, estamos en comunicación con Magno Ortega, expresidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, y queremos saber cómo las organizaciones sociales también pueden comprometerse con esta cruzada. Y de hecho el Frente de Defensa ha estado desarrollando incluso actividades diversas, perifoneos en distintos lugares, pero que esa iniciativa al parecer ha quedado ahí. Bueno, estamos en comunicación con Magno Ortega. Magno, muy buenas noches, estás en comunicación con todas las voces y Canal 25. Muy buenas noches, Carlos. Un abrazo, un saludo a los televidentes de todas las voces. Bueno, y primero de expresarte nuestras condolencias por la pérdida de tu hermano Joel, por estas cosas que a todos nos está sucediendo. Magno, ¿qué podríamos decir desde la reflexión tuya como dirigente social, como expresidente del Frente de Defensa, sobre las cosas que estamos pasando? En primer lugar, agradecerte la solidaridad del pueblo de Ayacucho, del pueblo peruano y hermanos nuestros que desde diferentes partes del mundo nos han hecho llegar, nos han acompañado en esta lucha que ha librado mi hermano más de un mes, aproximadamente un mes y 10 días. Ha luchado hasta el final, pero creo que en esta experiencia familiar, Carlos, se evidencia la forma injusta en que estamos organizados en el mundo económicamente, la distribución de la riqueza, y también cómo los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la salud, no es tomado en cuenta por los diferentes gobiernos, y ahora
hemos visto en radiografía, se ha evidenciado toda la crisis del sistema de salud en nuestro país, en nuestra región y también a nivel internacional. Y mi hermano es una de esas víctimas, pues, de cómo no es oportuno la atención a los que están presentando contagio de este coronavirus, que es una pandemia que amenaza la existencia propia de la humanidad y la sociedad, Carlos. Y creo yo que tanto el Estado peruano, el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, con poquísimas excepciones, están tomando en cuenta al pueblo organizado. Como tú señalabas, yo conozco desde muy cerca que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, por propia iniciativa, por propia decisión, ha desarrollado muchas actividades. Ha colocado altoparlantes en algunos lugares como Santa Elena, Capillapata, Pucapuca, Pilacucho, el barrio de la Libertad, y ha hecho perifoneo en varias oportunidades, pero por propia iniciativa. ¿Qué pasaría si esto fuese una decisión y una política del Estado donde consideran a las organizaciones sociales como aliados, como parte de esta lucha, y el Frente de Defensa en esta oportunidad, como en anteriores, durante mi periodo, hemos pedido que la organización social representado en el caso de Ayacucho por el Frente de Defensa podamos desarrollar una serie de acciones para lograr reivindicaciones, para poder lograr llegar a las metas que tienen las autoridades como propuestas. Pero lamentablemente es como que tuvieran miedo, temor a la presencia de las organizaciones sociales, y siempre ponen de lado, y estamos viendo en el caso del cumplimiento por ejemplo, del aislamiento social, del toque de queda, el esfuerzo denodado que está haciendo la policía, el ejército, pero que no se dan basto. ¿Y qué sucedería si se incorporaran las organizaciones sociales, en el caso de Ayacucho, las organizaciones barriales, las juntas vecinales, los comités distintos que existen, las organizaciones de mujeres? El resultado, por supuesto, que sería, Carlos, distinto, y tendríamos mejores resultados. Y esto es lamentable, porque cómo se incrementa exponencialmente los casos positivos, y ya tenemos 5 muertos, y esto realmente es preocupante, porque en el caso nuestro, de la familia Ortega Quispe, nuestro hermano Joel ha sido contaminado en su centro de trabajo. No es porque rompió las normas, salió a la calle y encontró ese virus. Es en un centro de trabajo, en la carceleta judicial de la avenida Bancay, donde sin ninguna protección, sin ninguna, digamos, medidas preventivas, los trabajadores del INPE, como muchos trabajadores de salud, como muchos policías, han encontrado este contagio, y muchos de ellos han encontrado la muerte, Carlos. Bueno, este es una realidad que nos está terminando de desnudar las grandes falencias, las grandes carencias, las grandes pobrezas que en realidad tenemos nosotros. Ahora, es la hora de los liderazgos, es la hora seguramente de las organizaciones sociales de base, porque esto que tenemos en realidad recién empieza, todo lo demás viene hacia adelante, no solo porque vamos a convivir con la enfermedad, sino porque tenemos que enfrentar una situación de crisis mayor. Mucha gente no va a tener recursos para poder alimentarse, y el hambre va a ser uno de los grandes problemas. ¿Qué hacer en este tema? ¿Cuál es el papel de las organizaciones sociales, de los distintos liderazgos, de organizaciones como la Federación de Barrios y otras, que en realidad podríamos encontrar un momento para poder contribuir de manera decisiva en la lucha contra esta pandemia? Mira, Carlos, la preocupación del Estado peruano, del gobierno de Martín Vizcarra, es las grandes empresas vinculadas a los grandes monopolios.
pero no hay medida de reactivación para la pequeña y mediana producción, tampoco para los que se dedican a la actividad de los servicios y el comercio. Siempre es dejado de lado. Hay que reactivar la gran minería, hay que reactivar el gran comercio, la gran producción, pero la agricultura, la artesanía, el pequeño restaurante del pueblo, esa no está dentro de los planes. Y creo yo corresponde a las organizaciones sociales fortalecerse y presentar su lucha reivindicativa, porque el Estado también voltee la cabeza hacia estos sectores, porque si no reactivamos la producción básica como es la agricultura, no reactivamos las actividades artesanales, de confecciones, etcétera, a pequeña y mediana escala, es que no va a haber soporte de reactivamiento, porque vamos a asistir a una pocas veces que se ha dado en nuestro país y en el mundo, y para eso tendríamos que prepararnos, y las autoridades, si es que el Estado, el gobierno nacional, el Estado no mira a estos sectores, el gobierno regional debería tomar en cuenta y dentro de los planes ya debería estar trabajando cómo reactivar la actividad productiva, el comercio, la industria, el turismo en nuestra región de Ayacucho, Carlos. Bueno, al respecto hay algunos esfuerzos, se ha constituido un colectivo agrario al Bicentenario, hay reuniones que se están haciendo por sectores. Sería bueno que el Frente de Defensa también asuma un papel de liderazgo para ver qué propuestas hay, cómo se recogen demandas, aspiraciones, contribuciones también, sobre todo en sectores informales, ambulantes, por ejemplo, que tenemos aquí en un número muy grande, pero que en realidad necesitan ahora sobre todo encontrar algún canal. ¿Qué habría que hacer, Magno? Mira, de lo que yo conozco, Carlos, de muy cerca, es que el actual presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, el profesor Edilberto Barzola Cerda, y la compañera secretaria de Actas y Archivos, Rocío Leandro, han propuesto públicamente que en ese comité, en ese comando de lucha COVID-19 debería ser tomado en cuenta, aunque sea como veedores, como invitados, para que su participación, su voz pueda tomarse en cuenta. Si es que son convincentes, por supuesto, si tienen soporte, pero como repito, pareciera que las autoridades tuvieran temor a la presencia de las organizaciones sociales. Si bien es cierto, hay momentos de salir a las calles, de las protestas, pero también hay momentos de encontrar espacios donde se pueda exponer propuestas, donde se pueda escuchar opiniones y con ello tomar las mejores decisiones. Eso creo que es muy difícil para nuestras autoridades regionales y locales, como digo, en su gran mayoría. Y creo que este es el momento para, como otros, como están señalando algunos intelectuales, la refundación. Esta es la gran oportunidad, Carlos, para refundar el país y que las regiones como Ayacucho también tengamos una oportunidad hacia el bicentenario, porque también esa meta del bicentenario, tanto el 2021 y el 2024, realmente no hay todavía de parte de las autoridades trabajos que nos puedan llevar a una oportunidad de despegue, de desarrollo económico, social, cultural, económico de nuestra región de Ayacucho. Magno, muchas gracias por esta comunicación. En realidad todos tenemos que contribuir, autoridades que tienen que asumir sus responsabilidades como deben ser, organizaciones sociales, los liderazgos a todo nivel, porque la pandemia no puede finalmente derrotarnos a todos nosotros. Muchas gracias, Magno, con esta comunicación. Así es, Carlos, como tú señalas. El coronavirus no nos va a derrotar, la muerte no va a derrotar, va a triunfar la vida y debe triunfar
la posibilidad de desarrollar a nuestra región y a nuestro país. Y en ese esfuerzo, el Frente FENSA, desde que conozco y desde su fundación, siempre ha estado dispuesto. Muchas gracias y un abrazo al pueblo de Ayacucho, a seguir fortaleciéndose, a tener la energía. Vuelvo a repetir, la muerte y el coronavirus no nos va a vencer, la vida va a vencer. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, hemos estado en comunicación con Magno Ortega, expresidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Es el momento y es la hora de los liderazgos. Quisiera preguntar, ¿dónde están los candidatos al Congreso de la República? ¿Dónde están inclusive nuestros propios congresistas? Necesitamos ahora el concurso de todos, porque todos necesitamos sumar para ver qué hacemos, por dónde caminamos, qué mística imponemos, de tal manera que podamos decir, esto no pasa, juntos vamos a vencer, y así indudablemente tiene que ser más allá de cualquier situación. Pero no quisiéramos hacerlo a un costo muy grande, sino al contrario, a un costo que signifique fortalecimiento e institucionalidad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar cuando hablemos del ciclo vía, que de pronto, de la noche a la mañana, lo tenemos con nosotros. Y esperamos estar en comunicación con el director regional de educación. Regresamos con esto. Coronavirus, pero soy un chispe más arikushan. Ichaqa amayasin chitaqa manchakusunchu. Aswan allinta umachakuspa allinta amachakusun. Makikita unaychata habunchawan unuchawan allinta makchikunaiki. Mana makchisqa makiwanqa ama punin ñawikita, senqaykita, simiykita llaminkichu. Allin pichasqa, allin makchisqa imaymanapas wasiykipi kanan. Hinallataq pakakuspa ujunki, achiyunki. Chaynachata, allinta mihusunchis, qhali mihunakunata. Astawan qulla wawachakunata, kuraq taytamamakunata amachasun. Noqa wasillaypi qhipakusaq, qampas turay, ñañay wasillaykipi qhipakuy. Chaynata coronavirusman churapakusun.
Toda esta pandemia no nos va a dejar como estamos, ni va a permitir que volvamos a reeditar todo aquello que era la normalidad. Y uno de los sectores que va a sufrir un gran cambio es el transporte. Y una alternativa que está visualizándose no solo en el Perú, en Latinoamérica, en el mundo, es la bicicleta. Todos podemos movilizarnos a través de la bicicleta, que no solamente tiene grandes atributos respecto a la ecología, sino también en el bienestar físico de quienes usan de manera diaria y permanente la bicicleta. Ciertamente, qué pueblo, qué ciudad, sobre todo una ciudad histórica como la nuestra, no podría convertirse en una ciudad ejemplar en el tema de las ciclovías y menor uso de servicio de transporte motorizado y más uso de bicicletas. Sin embargo, seguramente tiene que ver con un proceso. Pero lo cierto es que nuestra ciudad ha amanecido prácticamente lleno de vías para la ciclovía, para los ciclistas. Y se ha señalado que aproximadamente 15 kilómetros estarían marcados para este propósito. Nos hemos dado una vuelta para ver qué cosa es lo que sucede. ¿Cuánto se ha trabajado previamente para que esto realmente tenga ese uso? Y esto es lo que podemos encontrar, evidenciar, y seguramente todos somos testigos de esta situación. Vamos a ver. Mientras venía de mi casa para acá, he utilizado la ciclovía y genial. O sea, me parece una idea súper genial. Es una iniciativa de la Municipalidad Provincial de Huamanga que se saluda bastante. Pienso que toda la población lo está aceptando con bastante entusiasmo. Y yo creo que este es el punto o el momento donde debemos empezar a crear una conciencia y una cultura por el uso de la bicicleta como un medio de transporte masivo, ¿no? Buenas, ¿qué tal, gente del norte del Perú? Acá desde Ayacucho saludándolos. Mi nombre es Quique Martinelli. Estamos con los chicos de la Liga de Ciclismo. Bueno, un poco para comentarles que ya acá en la ciudad, gracias a la gestión de las autoridades y de los ciclistas, ya se está pintando 15 kilómetros de vía, como ustedes pueden ver, para el uso del ciclista. Thank you.
simplicidade legislativo. É uma cova grande que teu corpo tripão. As terras mais asas que estavas no mundo. As terras mais asas que estavas no mundo. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que... Nosotros en Ayacucho no estamos acostumbrados a convivir con los ciclistas y es lógico que los transportistas no sepan cómo tratar a las personas que andan en bicicleta y más por el contrario los ven como bichos raros, ¿no? Entonces desde la iniciativa, desde la señalización y la difusión yo creo que esto va a mejorar. Sé que va a tomar un poco de tiempo, pero todos tenemos que colaborar, todos tenemos que contribuir. Ya se dice bien claro, ¿no? Si no hemos aprendido nada de esta experiencia de vida que estamos pasando a nivel mundial, entonces yo creo que no merecemos seguir existiendo porque tenemos que aprender a respetarnos, a colaborar, a ser solidarios. El ancho más o menos, cuando se trata de una sola vía es de 1,50 m, para estar un poco alejados, y cuando es doble vía es de 2 metros. Espero que las autoridades y la gente allá en Chiclayo, en Trujillo, en el norte del Perú, por favor, puedan replicar, porque lo que se viene son épocas bastante difíciles y lo único que nos puede ayudar a poder apaciguar el contagio es con la bicicleta. Bueno, nosotros desde la Liga de Ciclismo siempre hemos pregonado 3 beneficios muy grandes de la bicicleta. Que primero no contamina, ¿no? Y segundo, que te va a ayudar a mejorar tu salud mientras te desplazas por la ciudad para hacer tus compras, para ir a tu centro de trabajo, a tu centro de estudios, etc. Y finalmente, en estos tiempos, como es un transporte individualizado, vas a prevenir bastante lo que es el contagio del COVID que estamos viendo aquí. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Cada uno, cada ciudadano sacará sus propias conclusiones. Las autoridades harán lo mismo. Los ciclistas que tienen que asumir un papel protagónico en esto igual, tienen que reflexionar sobre este tema. Es una gran oportunidad, porque no solamente la cooperación internacional, sino los organismos que tienen que ver con transporte, están viendo con buenos ojos iniciativas de esta naturaleza. Pero que no solo significa pintar las calles, sino al contrario, implementarlas y hacer de uso de los ciclistas de manera permanente e irles ganando espacio a los vehículos que podemos tener. Esa es la realidad. Y en consecuencia el reto es muy grande. Qué grande sería si tuviéramos una ciudad de Huamanga convertida en una verdadera ciclovía donde la contaminación no sea el pan de todos los días, y sobre todo con vehículos que tienen una antigüedad más allá de los 20 años. Y en consecuencia, esta es una gran oportunidad. Necesitamos ponerle fuerza, punche a esto, pero que necesita ser adecuadamente comunicada, planificada y sobre todo tener el concurso de la ciudadanía en general. Bueno, y a estas alturas del programa estamos en comunicación con el profesor Gualberto Palomino, director regional de educación, quien asume la presidencia del Comité de Educación de la Mancomunidad de los Andes, con quien vamos a conversar. Profesor Gualberto, muchas gracias por atender la llamada de todas las voces y estamos precisamente en comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Condori, un gusto saludarlo y a toda su audiencia. Profesor Gualberto, ¿qué nos podría usted alcanzar como información de esta reunión que han tenido ustedes de los directores regionales de todas las regiones que están comprometidas con la Mancomunidad de los Andes? ¿Cuáles son las grandes preocupaciones que se está teniendo a este nivel? Bueno, después de haber
desarrollado ya el trabajo de educación a distancia por cerca de 2 meses. Hemos estado también en constante reunión con los directores regionales de 6 regiones en sí. También Cusco se ha adherido a este grupo de trabajo, que vienen a ser Ica, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac y Cusco. En estos, toda la mancomunidad. Sí, la mancomunidad Los Andes, para poder analizar la situación educativa que tenemos, dado que somos regiones vecinas y tenemos también problemas bastante similares, y a partir de allí hacer incidencia también a nivel del gobierno central de las dificultades que tenemos y plantear también algunas alternativas como propuesta de la mancomunidad Los Andes. En este sentido hemos estado analizando el nivel de impacto que está teniendo en nuestros estudiantes, y casi hay una coincidencia a nivel de estas 6 regiones en la que el trabajo que estamos haciendo de la escuela, en este caso de la estrategia Aprendo en Casa, la modalidad de educación a distancia, todavía hay una enorme brecha entre el 20 y 30% en estas 6 regiones. Por eso que estamos nosotros pidiendo una reunión con el ministro para poder plantear algunas alternativas que nos puedan ayudar a llegar al 100% de nuestros estudiantes del Condori. Ahora, debe haber una gran brecha, ¿no? Por ejemplo, entre Ica, Huancavelica, Apurímac, incluso en relación con Junín. Y si ahí incorporamos Cusco, o estamos más o menos en una situación parecida a todos. Bueno, en el caso de Ica tienen un porcentaje mayor de cobertura. Sin embargo, nuestra relación con Ica es porque nuestras poblaciones, nuestras provincias del sur, especialmente Lucanas y Coracora, tienen una relación muy próxima, y muchos pobladores migran entre ambas zonas de manera temporal. Y por eso que tenemos coordinaciones con la zona de Ica. Claro, pero más que por la comunicación, en realidad es porque somos parte de la mancomunidad, entonces tenemos que trabajar en unidad. Por supuesto, ¿no? Le decía, en cambio en las zonas andinas, en las regiones andinas, sí, nuestros problemas son similares. Incluso hay regiones que tienen un nivel mayor de dificultad que nosotros, como es la región Huancavelica y Apurímac. Ahora, ¿cuál es la problemática que estamos teniendo, bueno, en general, y sobre todo en Ayacucho, que lo involucra de manera directa, en este tema de Aprendo en Casa, ¿no? Ahí entendemos una brecha enorme, sobre todo entre las zonas urbanas y las zonas rurales, donde el tema del internet, incluso la televisión, no llega, y los profesores no mantienen una relación permanente con ellos. ¿Cómo se está viendo este tema? Así es, señor Condori. En el caso específico de Ayacucho, sobre todo en estas 2 últimas semanas, hemos estado visitando algunas provincias para poder constatar directamente cómo se está dado que tenemos informes de los profesores y de los directores, pero también nuestra presencia hace que podamos constatar directamente la situación de trabajo que están teniendo nuestros estudiantes, y es preocupante. Bueno, a nivel general nosotros tenemos ya el trabajo de nuestros estudiantes al 75% a nivel regional, pero todavía tenemos una enorme brecha del 25% de nuestros estudiantes que no están enganchados a la estrategia por 2 factores fundamentales. Uno es el tema de la conectividad, que no llega a todos los distritos anexos de nuestra región. Tenemos problemas a ese nivel, a pesar de que con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones se ha trabajado muchísimo, sobre todo este último mes, a fin de que pongan en operatividad las diferentes repetidoras que se tiene a nivel regional, que se ha hecho trabajo de 114 que están actualmente operativos. No obstante, ahí, por la difícil geografía, usted entenderá que en un determinado lugar hay una antena retransmisora, pero a 2 kilómetros de distancia, en otro pueblo contiguo, ya no capta la señal por el problema de la geografía, del relieve que tenemos en nuestra zona. Entonces, dificultades de esa naturaleza no permiten, uno, que los estudiantes puedan
tener contacto, recibir la información, mejor dicho, a través de los medios, ni por radio, ni por televisión, y mucho menos internet. Y por el otro lado, los maestros tampoco pueden conectarse, porque si no hay celular, no hay forma de conectarse. Entonces, son dificultades en primer lugar de ese tema. Y el segundo, en cierta medida, es la cultura de la vida familiar, la organización de la vida familiar. Estos últimos días de la semana 12, 13, 14 he estado en Cangallo, Vilcashuamán, Huancazancos, y en los anexos, especialmente en los pueblitos donde hay poblaciones pequeñas, el problema es también que los padres de familia acuden a las labores agrícolas juntamente con sus hijos. Es decir, no dejan para que trabajen los niños, debido a que la presencia del profesor y la escuela hace de que pueda ser un soporte para que los papás envíen a los niños a la escuela. Y si no está el profesor, si la escuela está cerrada, para ellos es como si no habría clases, no habría trabajo, a pesar de que en ciertas zonas hay conectividad, o sea, hay televisión, radio, y es en parte también la cultura familiar, como le decía, ¿no? Claro, ahora están dificultando nuestro trabajo. Ahora, ¿cuál es la brecha que hay entonces entre la zona rural? Usted dice que el promedio en general en la región es del 75%, que está, bueno, ya enganchado en este sistema. ¿Y cuál es la brecha, que si uno quiere hacer la comparación entre zona rural y la zona urbana? Bueno, en el caso de la zona rural todavía tenemos mayor porcentaje de estudiantes, casi el 40% de nuestros estudiantes de las zonas rurales todavía no están enganchados al trabajo del aprendizaje a distancia que estamos teniendo, señor Condori. Bueno, la realidad es muy grande, ¿no? El tema de la conectividad, de tal manera que con usted tampoco estamos en conexión por el Skype, sino todavía por el teléfono, ¿no? Sí, usted debe vivir eso por carne propia inclusive. Así es. Hay muchas familias que en la zona urbana tampoco no tienen internet, o tienen una sola máquina, tienen 2, 3 hijos que no están en la posibilidad de acceder al internet. Bueno, hay factores diversos que lamentablemente nos están dificultando. Ahora, ¿cuáles las acciones, las medidas urgentes, inmediatas para que esto pueda resolverse? Porque no podemos tener una brecha tan grande, ¿no? Un promedio de 75, de 40% de alumnos en la zona rural que no se enganchan en este proceso. Bueno, después de haber hecho el análisis a nivel del equipo regional con los especialistas de las diferentes, de las 11 UGLs que tenemos, estamos nosotros empeñados en realizar 2 trabajos. Uno que ya se ha concretado, que viene a ser la distribución de los cuadernos de trabajo dotados por el Ministerio, que ya se ha cumplido al 99% en las instituciones, en todas las instituciones de nuestra región. Y el otro es la elaboración de materiales de apoyo que estamos elaborando también con todos los especialistas para hacer llegar a nuestros estudiantes, a fin de que ellos también sigan trabajando a pesar de que no hay conectividad. Y además estamos elaborando un currículo regional de emergencia que pueda contextualizar la información que se está dando desde Lima a través de los medios que ya conocemos. Entonces son estrategias que estamos trabajando a nivel regional para poder suplir de alguna forma este problema, aunque en honor a la verdad toda la sociedad sabe de que este es un problema que de manera accidental se ha presentado. Por lo tanto, tenemos muchas dificultades y va a ser bastante difícil realizar una labor normal tal como hacíamos, pensando en el 100% de nuestros estudiantes. Naturalmente va a ser un año, o es un año muy difícil en el sector de educación. Sin embargo, estaremos optando algunas estrategias, como le digo, para poder superar también. Bueno, y el otro gran problema era que muchos de los colegios particulares tenían dificultades incluso en la negociación con los padres de familia, y en este caso, ¿qué porcentaje o cuánto de los alumnos de colegios particulares están trasladando a los colegios estatales? ¿Se sabe este tema y cómo ha quedado finalmente resuelto esta negociación entre tira y afloje de un descuento del 10, del 20, del 30% que en realidad ha comprometido a los colegios particulares?
Sí, lamentablemente, sobre todo en Huamanga hemos tenido esa dificultad, y debido a las leyes que tenemos en nuestro país no se ha podido intervenir directamente en el aspecto económico, en los acuerdos que tiene entre los padres de familia y los promotores de los colegios, y hemos tenido en la primera etapa, en la preinscripción, cerca de 900 interesados para poder trasladar, padres de familia interesados para poder trasladar a sus hijos a las instituciones públicas. Se ha dado desde el Ministerio de Educación las resoluciones 178 y 193 que actualmente están en proceso. Hasta el día 22 es posible todavía la inscripción de los padres de familia cuyos hijos desean trasladarlos, a los colegios privados, o algunos también que hayan quedado sin matrícula. También hemos tenido casos de que por el tema de la declaratoria de emergencia, algunos padres de familia no han llegado a matricular a sus hijos, sobre todo a niños de 6º grado en instituciones donde no hay la secundaria. Entonces se han quedado, como se dice, al aire. Entonces ahora tienen la oportunidad para poder entrar a un aplicativo, a una página del Ministerio de Educación, matrícula 2020.p, hacer su inscripción, y luego desde el Ministerio les estarán asignando las vacantes correspondientes en las diferentes instituciones educativas públicas. Este es el proceso en el que estamos actualmente, señor Condori, sobre este tema. Claro, y hay instituciones educativas privadas que han anunciado su disposición de cerrar. Por el momento no, todavía una vez que culmine este periodo se verá hasta qué nivel puede ser, hasta qué cantidad exactamente podríamos tener el traslado de los estudiantes y de qué colegios, ¿no? Una vez pasada eso seguramente verán sus posibilidades también los colegios privados. Profesor Gualberto, muchas gracias por esta comunicación con todas las voces. En realidad un tema igual latente, no con la dimensión seguramente de la salud, pero nadie se puede olvidar del tema educativo, que resulta siendo fundamental para todos nosotros, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, señor Condori. Si me permite, por favor, con la brevedad del caso, sigue usted. Dirigirme a los maestros que están haciendo muchísimo esfuerzo en estos días, en estos meses tan difíciles. Como toda la sociedad sabe, los maestros tampoco hemos estado preparados para esta situación. Sin embargo, la creatividad, el compromiso de muchos maestros está haciendo de que nuestros estudiantes sigan trabajando en cuanto se refiere a su aprendizaje, realizando diferentes formas de conectividad con los padres de familia. Eso es de muchísimo empeño y para nosotros de agrado como ciudadanos, y esperemos seguir mejorando sobre todo este trabajo que estamos haciendo de manera muy denodada. Bueno, muchas gracias nuevamente, profesor. Gracias a usted, señor Condori. Bueno, este es un tema vital. Sin educación tampoco podemos estar. Pero lo cierto es que, así como se dice, no hay bien que por mal no venga. O sea, nos hemos puesto en una dimensión que simplemente no hubiéramos sospechado. Ahora, la educación tiene otra característica que ya debió implementarse poco a poco hace mucho tiempo. Sin embargo, esto nos ha caído como un balde de agua. Pero esto está permitiendo, así como dice el director regional de educación, creatividad, innovación, ingenio. Y lo que es más importante, seguramente, la participación de los padres de familia. Normalmente los padres de familia no hacían otra cosa sino matricular a los niños y regresar en la clausura si es que los hijos o tenían un buen aprovechamiento o eran jalados. Y entonces sí, había el interés, pero antes no. Y entonces ahora nos ha puesto en otra dimensión, porque el padre de familia tiene la responsabilidad de asistir a los jóvenes, a los niños, sobre todo a los más pequeños, y entonces acompañar en su proceso de formación. Y la responsabilidad de los maestros, indudablemente, mucho mayor. Y algunos han estado preparados y otros no. Y en el camino también están en un proceso de aprendizaje. Bueno, el tiempo nos ha ganado, hay algunos temas que han quedado en el tintero, pero lo cierto es que
Estamos cada día con mayores responsabilidades. No nos dejemos ganar por la pandemia. No hagamos que el virus toque nuestra puerta. Estemos preparados. Hay medidas que nos pueden permitir estar alejados del virus. Hay medidas que nos permiten a todos combatir de una manera adecuada. Esto tiene que ver en primer lugar con el distanciamiento físico. Es mal el uso de distanciamiento social, porque el distanciamiento social quiere decir que entre los miembros de la familia vamos a estar alejados socialmente. No, lo que estamos hablando es de un distanciamiento físico. Y por ahí por lo menos 1 metro, 1,5 metros, y ahí donde podemos juntarnos, tratar de alejarnos. Eso no quiere decir distanciamiento social, sino al contrario, cohesión social. Necesitamos estar en una comunicación mayor, necesitamos socialmente no distanciarnos, sino al contrario, juntarnos más, hablar de estos problemas y colectivamente empezar a abordar cada uno de los temas. A ustedes, amigos, agradecerles la sintonía, los saludos distintos y el seguimiento a quienes no han seguido el programa en su integridad, que se puede encontrar en el Facebook como Canal 25 Ayacucho, igual como Todas las Voces, y en YouTube igual encontrar como Todas las Voces Ayacucho. Con nosotros, hasta la próxima semana, siempre aquí en Canal 25. Hasta entonces.